want to see you. Yo quiero verte. Contemplar tu santidad. Con la cantidad. I want to see you. I'm so happy.
I want to see you. Oh, I want to see you. I want to see you. Shabbat Shalom para todos en esta mañana muy hermosa, mañana de Shabbat, para este lado ya de este hemisferio, ya esperando el calorcito, esperando la primavera, un tiempo diferente, y sabemos que para otros lugares ya yéndose el calor y comenzando los tiempos de otoño. Bienvenidos a esta transmisión de Shabbat, acá estamos nuevamente, terminando el ciclo, terminando este tiempo que hemos estudiado, las 54 porciones en todo un ciclo de lectura, obviamente deteniéndonos específicamente al estudio, si se quiere decir, o por lo menos a indagar un poquito en las secciones de los profetas de estas 54 porciones de la Torá que estudiamos en un ciclo, en un año, como le podemos llamar. Entonces, aquí estamos, ya nos quedan re pocas, de hecho nos está quedando las últimas porciones de este ciclo, así que ya nos vamos preparando. Justamente hablábamos en esta semana, decíamos, wow, ya empezamos nuevamente el ciclo de lectura, nuevamente empezaremos con Génesis o Bereshit, como se conoce, así que a prepararse. Y tenemos esta porción, la porción, ya les digo, esta es Kitabó, pero nos quedan todavía las porciones de Nitzavim y luego sí vamos a tener Hasinú, pero en intermedio tenemos Rosh Hashanah, o sea que tenemos Nitzavim y luego tendremos las lecturas propias de Yom Teruah, todo lo que leemos en la festividad. ¿Por qué? Y quiero aprovechar acá para ya empezar como ya nos queda poco, a poder recordarles que el día 15 de septiembre a la caída del sol es un Shabbat semanal, pero también tenemos el Shabbat de la festividad, tenemos Rosh Hashanah y Yom Teruah, así que estamos convocados ya el Padre nos ha convocado en su agenda para esta cita profética, para este tiempo especial de convocatorias. Prepare todo lo necesario, todo lo que vaya a pensar que se necesita para esta festividad, pero principalmente la disposición, principalmente el estar preparados en nosotros mismos, en nuestro corazón, en todo lo que somos y, como siempre digo, estar, ¿no? Estar convocados en ese día. Es muy importante, nadie debe perderse, los que saben, los que vienen regularmente celebrando y los que son partes y están caminando la Torá, obviamente. Tenemos mucha expectativa de esta convocatoria, ya la primera del ciclo de las festividades de otoño. Así que, obviamente, como decimos siempre, no para nosotros otoño, sino para la tierra, ¿no? Para el hemisferio sur estamos al revés, pero sabemos que son las festividades de otoño, nos vamos preparando para ellas. Muy importante, vuelvo a decirle, estamos en el mes de Elul, ciclo Teshuvá, el ciclo de retorno, entonces nos estamos preparando para esta primer convocatoria, que no es nada menor, porque sabemos que es la convocatoria donde nos habla de escuchar el shofar, escuchar ese sonido, como se le dice a esta festividad, la fiesta de los shofarot, shofarim. Entonces, que suene el shofar y ya estamos atentos, porque el shofar tiene que ver con despertar, tiene que ver con que escuchemos esa voz, escuchemos al Padre y haya un despertar en nuestro interior y volvernos, retornar hacia lo que el Padre quiere de sus hijos, de su pueblo. Bueno, hay muchos que quizás aún no han escuchado esto y están escuchándolo por primera vez. Bueno, es el tiempo de volver y nos preguntamos, ¿volvernos de qué? Entonces, ¿volvernos de qué? Y verdaderamente entendemos que la Torá es ese GPS, y lo vamos a ver ahora porque casualmente tiene que ver con esta Haftará, nos va a recordar un poquito algunas cosas. Tiene que ver con lo que
El Padre nos ha dado su palabra para que nosotros aprendamos a vivir, podamos vivir en esta tierra y tengamos presente lo que el Padre quiere para los hijos, ¿no? Pero principalmente entendamos que cuando nosotros necesitamos una guía, y muchas veces decimos, ¿cómo hago en tal o cual situación? O cómo, y muchas personas se preguntan, ¿cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo deberíamos guiarnos? Bueno, casualmente, cuando nosotros necesitamos llegar a un lugar, tenemos lo que se llama el GPS, para llegar a ese lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos un lugar donde debemos llegar, la Torá nos provee casualmente el encontrar el camino, ¿no? Encontrar el camino. Esta Hafdará, como siempre, cada Hafdará tiene lo suyo. Recordemos que estamos en las Hafdarot de consuelo, que quiere decir que son las... digamos, las Hafdarot que tienen que ver con prepararnos para entrar al tiempo de festividades, para prepararnos para entrar a estas convocatorias de la mejor manera. No es lo mismo entrar así nomás, ¿no? Es como decir, usted sabe que va a tener un compromiso y decir, bueno, no, cuando sea el compromiso, listo y voy. Y no haya un tiempo de preparación. Por lo general hay un tiempo de prepararse, depende cómo sea ese compromiso. Uno se va a bañar, se va a poner una ropa diferente a la del día, que usted utiliza todos los días y demás, ¿no? Le estoy dando un ejemplo. Pero en este caso sabemos que vienen las citas del Eterno, vienen estas citas proféticas que van a requerir de nosotros preparación. Y por eso tenemos la oportunidad de este ciclo Teshuvá, de retorno, de prepararnos. Este mes, el mes de Lul, es un tiempo, como decimos, el mes de Lul tiene que ver con la lupa. Es donde andamos con la lupa, o el Padre anda con la lupa, y estamos como viendo esos detalles que quizás en otros momentos del año, del ciclo, no nos detenemos. Entonces estamos como con esa lupa mirando un poquito y viendo, es decir, qué cosas en nosotros se identificaron como que estuvieron por un camino que no era el mejor, y ahora vamos a enderezar ese camino para ir por lo que realmente el GPS, la palabra, nos va a decir. Bueno, vamos directamente a la Hafdará, porque seguramente en medio de la Hafdará vamos a hablar un poquito acerca de este mes, de este ciclo Teshuvá y lo que significa estar listos, preparados para estas convocatorias. Pero recuerden que la porción para este Shabbat, para esta semana, es la Parashá Kitavó, que dice cuando entres. Vamos a leerlo. Les voy a animar que primero veamos un poquito Deuteronomio capítulo 26 y vamos al texto que tiene que ver con esta Hafdará, con esta Parashá. Parashá significa porción, ¿no? Esta porción de la Torá, esta sección de la Torá, es para este día. Y dice así, Deuteronomio o Devarim, capítulo 26, versículo 1. Dice, cuando llegues a la tierra que Adonai tu Elohim te entrega en herencia, después que tomes posesión y te establezcas en ella. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando llegues. Cuando llegues. Vamos a ver en la otra versión. Dice, tengo dos versiones aquí. Si me esperan un segundo, dice, capítulo 26, versículo 1, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Bueno, ¿qué significa esto? Que la porción lo que nos va a plantear es que cuando se entra a la tierra. Entonces, esta porción tiene muchas disposiciones que tienen mucho que ver cuando el pueblo entrara. Recuerden que el pueblo está en el desierto, el pueblo está por entrar a la tierra, Moisés está en los últimos días hablándole como ese padre a los hijos porque se está por ir, porque sabe que su tiempo, su hora ya ha llegado, entonces le está dando las últimas recomendaciones. Entonces le está recordando al pueblo y le dice, cuando hayas entrado. ¿A dónde? A la tierra que tu Elohim te entrega en herencia después que tomes posesión y te establezcas en ella. Se cree que hubo como 14 años de guerra, ¿no? Donde se tardó para tomar verdaderamente la tierra. Sabemos también, después por lo que dice el libro de Josué, de Jueces, todo lo que fue aconteciendo una vez que entraron a la tierra. En fin, ese no es nuestro
no es en sí lo que nos compete hoy, pero aunque tiene que ver porque por algo vamos a encontrar en la sección de los profetas lo que dice Isaías 60 acerca de la condición en que estaba el pueblo. Como decimos, estas porciones están también un poco relacionados con lo que va a hablar en esta porción. Y quería en algún momento hacerle una conexión entre la Parashá y la Haftará y encontrar un poquito en este ciclo Teshuvá y en el mes ese paquete de información que nos va a llevar entre el ciclo Teshuvá, el mes de Lul, Kitabó y la Haftará, nos van a llevar a tener un pensamiento, una idea en esta mañana para aportar a nuestra preparación y obviamente todo lo que tiene que ver no solamente con este mes que nos preparamos, sino en toda nuestra vida. Entonces, sabiendo lo que significa Kitabó, cuando hayas entrado a la tierra y lo que está pasando, vamos directamente a la sección de los profetas, la Haftará. Voy a pedirles que abran su Biblia en Isaías capítulo 60. Es un texto bastante conocido, lo hemos leído muchas veces, tenemos mucho, como siempre decimos, para reflexionar. Es más, podría decirles que entre el versículo 1 y el 2 del capítulo 60 de Isaías podríamos estar un montón, y de hecho vamos a plantear bastante en cuanto a estos versículos, pero tenemos otros versículos que nos van a hablar acerca de lo que Dios está hablando al pueblo por medio de la boca del profeta de lo que sucedería con Israel. Recuerden que las Haftarot de consuelo tienen que ver con esa gloria futura o con esa restauración o con la redención de Israel. Entonces, lo que va a hacer Isaías es va a plantear primero, y muy importante, va a plantear a Mashiach y haciendo referencia a que esa es la restauración y el tiempo de redención de Israel. Bien. Ahora sí podemos ya ir a la sección de los profetas y dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Miren lo que dice en la otra versión, se los voy a leer, la versión hebrea dice: levántate, y bueno, hace un comentario y hace referencia a Jerusalén, levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz, la gloria de Adonai ha brillado sobre ti, pues mira, la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a las naciones, pero sobre ti resplandecerá Adonai y sobre ti se percibirá su gloria. Tremendo, tremendo lo que está hablando. Y bueno, los textos que siguen nos van a dar la pauta mucho más de estos dos, que es como que van a asegurar lo que está tratando de decir el profeta. Recordemos que tenemos a Isaías como un profeta que por ahí tiene como un perfil o matices diferentes a los demás. Nos va a aportar, Isaías es el profeta que más nos va a aportar acerca del siervo sufriente, de Yeshua, el Mesías. Entonces, él está como en su mente siempre hablando a Israel y recordándole y dándole como esa esperanza de redención. Si bien pasa con otros profetas, pero es diferente a lo que va a plantear, un poco va a plantear Isaías. Entonces, cuando estoy diciendo, levántate, resplandece, quiere decir que si está diciendo estas palabras el profeta, quiere decir que Israel estaba en una condición complicada. Venimos estudiando Isaías todas estas semanas en la Haftarot de consuelo, entonces quiere decir que ya sabemos un poquito en qué condición estaba el pueblo de Israel, ¿no? En qué momento estaban viviendo, qué situaciones. Vimos en las Haftarot anteriores que nos hablaban de que Israel estaba como esa esposa que está dejada, que estaba humillada, ¿se acuerdan? En la Haftarah anterior estuvimos viendo algo así. Entonces
ya podemos tener una pauta en la condición que se encontraba Israel. Y si está diciendo estas palabras, levántate y resplandece, quiere decir que lo que estaba viviendo Israel era todo lo contrario, ¿no? Es bueno tener presente esto para saber, a ver, ¿por qué está diciendo estas palabras el profeta? ¿Solo porque quiere decir palabras al viento o porque realmente entendemos que Israel no estaba pasando su mejor momento? Y si estamos hablando que por medio de la boca del profeta, Dios está hablando consolación, Dios está hablando, dando esperanza para por lo que estaban viviendo, entonces tiene que resaltar estas palabras, ¿no? Que aunque sea tu condición así, recuerda que Dios está hablando, ¿no? Dice, levántate y resplandece, ¿no? Levantar quiere decir también, si lo podemos ver, cuando se habla acerca de la resurrección, hay una palabra en hebreo que se llama ur, que significa resurrectar, casualmente, levantar, despertar, también podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que tenemos un pueblo que está en una condición, está caído, que está, podríamos decir, sin esperanzas, y por eso dice levántate. Quiere decir que una persona que está muchas veces acostado o sentado es como que no está en una acción, pero levantar me está diciendo que tiene que haber una acción. Levántate y resplandece, quiere decir que hay algo que se va a empezar a hacer o hay algo en una condición que tenés que estar para que puedas vivir o ver todo lo que viene para tu vida. Estoy hablando algo así como lo que Isaías podría estar diciéndole al pueblo. Levántate, resplandece. No solamente que te vas a levantar, hay una acción que vas a tener que al estar de pie no es lo mismo que estar acostado, implican otras cosas. Entonces levantarte, pero no solamente eso, sino resplandecer. Y como decir, ¿cómo puedo resplandecer? ¿Cómo puedo emitir luz? O sea, ¿de dónde va a venir esa luz para resplandecer? Resplandecer es como emitir esa luz, ¿no? Mostrar algo que va a brillar, algo que se va a notar y que no está apagado. Entonces, el texto dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. O sea, ¿qué quiere decir? Levántate y resplandece. No porque vos puedas tener el mérito, o sí, porque el primer mérito es levantarse, tomar una acción, pero lo que le está diciendo el profeta es, algo viene, algo está por acontecer, el respaldo de Dios está sobre vos, por eso tenés que levantarte y resplandecer esa luz y la gloria que ya ha venido sobre ti. Tremendo. Puede ser algo muy simple, es decir, ya lo sabemos, pero recordemos, para el momento que estaba pasando Israel, estos son más que palabras de esperanza, ¿no? Se está viendo como a futuro los profetas podían ya vislumbrar lo que sucedería. De hecho, cuando nosotros vamos a los escritos del primer siglo, que sería el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, ¿qué encontramos? Que era aparentemente era la lectura de Isaías, era una lectura regular. De hecho, encontramos, según las investigaciones, que en los tiempos del primer siglo, dentro de lo que son los rollos del Qumran, ¿no? Que era un grupo de esenios, se llamaban, de sacerdotes que se habían aislado, habían tomado como una posición diferente en esos días en Israel, de acuerdo a los diferentes grupos que habían, y ellos tomaron como un tiempo de estar separados de las demás personas en un lugar específico, donde ellos escribían y tenían tiempos como de meditación, y de lectura y demás. Lo que se dice que en los rollos del Qumran, lo que más se encontró fueron copias y copias y copias del libro de Isaías. ¿Con qué voy esto? No es que no eran importantes los demás profetas, sino que el libro de Isaías nos habla mucho de esa venida de Mashiach, y aún sabemos que nuestro Mesías leyó el rollo de Isaías en un Shabbat,
Y también sabemos que Felipe estaba leyendo, cuando el eunuco está leyendo Isaías, también nos da esa referencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que Isaías va a escribir es muy alentador para Israel. Entonces estas palabras se leían continuamente y nos recordaban, y me pongo como en ese momento, ¿no? Como que nos recordaban que venía la restauración para Israel, que Israel no iba a estar como en esa condición que estaba en ese momento, sino que por más que haya sido un momento oscuro, por más que haya sido un momento de tinieblas, de noche, el amanecer venía y el sol de justicia brillaría. Entonces esto nos habla, Isaías 60, de levántate y resplandece, porque se acabó el tiempo de la oscuridad, el tiempo de la noche, el tiempo del momento difícil, el tiempo de la angustia, el tiempo de la desesperación, el tiempo de dejar, y vuelvo a la Hazará anterior, cuando decía, se los leo rápidamente, cuando decía que estaba avergonzada, humillada, deshonrada y con ese ultraje de la juventud que tiene que ver con el exilio. Todo eso dejaría de ser en Israel para ser ahora aquella que tuviera resplandor, que estuviera en acción, en movimiento. Por esto dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y sabemos que la luz ya está haciéndonos referencia a Mashiach. Entonces lo que le dice Isaías, tranquilos, porque el tiempo de la restauración viene. Recordemos también que para los días de Isaías teníamos el problema, había un sentido de desesperanza porque la casa de Israel ya había sido llevada y sabemos que había este divorcio de Dios con la casa de Israel según lo que nos dice Oseas, ¿no? El libro de Oseas es la carta de divorcio. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener presente esto porque podría ser que no es algo interesante, no es importante, pero es un dato muy importante que Israel necesitaba nuevamente, la casa de Israel quería ser nuevamente parte del pueblo, pero no había posibilidad para esto. Entendamos, por favor, el mensaje que no se ve y recordemos, porque si nosotros no recordamos esto, no vamos a poder entender por qué se nos habla todo el tiempo de esa redención, de esa glorificación, de esa gloriosa restauración de Israel, porque había un problema. O sea, no va a haber restauración si algo no se rompió, no se degradó, no. Tiene que haber restauración porque algo sucedió. Si está diciendo levántate y resplandece es porque eso no estaba sucediendo. Entonces esto tiene un motivo. Y estas son las buenas nuevas. En este mes de Elul, en este ciclo Teshuvá, que suena el shofar. Y esto tiene que ver con el despertar. Que donde no había esperanza, ahora hay esperanza por medio de Mashiach. Entonces este mensaje también es para nosotros hoy decir, ha venido tu luz, porque Mashiach es la luz y ahora sí va a haber posibilidad por medio de Mashiach para que los pueblos, las naciones, todos puedan entrar y ser parte de la familia de Dios. Hasta acá podríamos decir que si viene un tiempo de desesperanza en tu vida, si viene un tiempo que no entendemos muchas cosas, este es el tiempo de decir, wow, este es un tiempo tremendo, es un tiempo de oportunidades. Ese es un tiempo donde Dios nos invita a la mesa. Estábamos escuchando en estos días, que lo compartí con ustedes, la canción en portugués, cuando habla de la mesa, ¿no? De que la mesa de Dios nos cura. Entonces, hace referencia a que tenemos restauración y Dios nos incluye en su mesa. Por eso cada Shabbat damos gracias al Eterno, porque nos permite sentarnos en su mesa, como lo hacemos todo el pueblo, y eso tiene que ver con restauración, ¿no? Tiene que ver con restauración donde nos da un lugar, nos da ser parte de la familia y demás. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo puedo hacer esto? Y por medio de Mashiach. Por eso los textos dicen, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y hacemos toda esa confesión, nosotros podemos ser parte del pueblo. Y ahí sí estamos realmente ya en convenio, en pacto, podemos ahora
ser parte de la familia, disfrutar de todo lo que Abba tiene para nosotros, pero nuestro compromiso es a obedecer, cumplir y entender que caminamos en esa Torá. ¿Por qué caminamos en la Torá? Porque es realmente el amor de Dios mostrado a nosotros que nos da la posibilidad de decir, mira, de esta manera vos tenés una forma de guiarte en esta vida y hacer las cosas no solamente de bien, sino que tener una sensación de plenos, de shalom, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos caminando en la voluntad del Eterno. Es tremendo todo este mensaje para esta Haftará, que es necesario, ¿no? Es necesario porque verdaderamente a eso se está refiriendo, porque nos está hablando de que tiene que haber un momento de levantarse. Como les dije, esto sucedió en los días de Isaías, esto sucedió en los tiempos del primer siglo porque estaban ansiosos, expectantes, por eso algunos entendieron el mensaje porque venían esperando ya los adelantos de Isaías y entendieron que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué? Porque venían ya siendo preparados, otros quizás no, pero muchos sí entendieron y pasado el tiempo nosotros también entendimos que lo que decía Isaías era acerca de nuestro maestro, el Mesías, Yeshua. Y hasta nuestros días, hoy entendemos que en todo este tiempo de despertar, de haber sido traídos por el Mesías a la Torá, estamos en un tiempo de despertar y estamos en un tiempo de restauración y redención final, donde también estas palabras tienen mucho que ver con nuestros días, porque es importante entender el mensaje que de antigüedad, que pasó con las tribus, que pasó con nuestro pueblo, nos perdimos y hoy tenemos la posibilidad, aquellos que no éramos del pueblo, los gentiles, tenemos la posibilidad de ser parte del pueblo de Israel por medio de Mashiach, por medio de Yeshua, o Jesús, como algunos lo conocen. Entonces, ahora, entendiendo esto, dice el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y esto hace referencia que hay un pueblo que está cegado, que hay un mundo que no puede ver, que tiene una venda. ¿Vieron cuando dice, cómo puede ser que no se vea? Y esa venda que no se puede ver, es como decir, están viendo pero no ven. Están oyendo pero no oyen. Porque en realidad no hay un despertar, porque no han sido abiertos los oídos y la vista no ha sido clara por parte del despertar del Padre para poder ver lo que dice la Escritura. Entonces estamos en un tiempo de despertar en todos los ámbitos. Estamos viendo en muchas personas se está viendo un despertar. Muchos están acudiendo a la Torá, acudiendo a Mashiach y viviendo este tiempo de despertar. Y siempre oramos y pedimos que sea aún más para la casa de Israel, para la casa de Judá, aquellos que todavía no han sido despertados, que suene el shofar y se despierten. Entonces, es verdad que esto va a suceder y lo adelanta Isaías, dice, más sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Recuerden que cuando hace referencia a esa luz, a Mashiach, nos habla también, esto está relacionado en Génesis, cuando nos habla de esa luz que es Mashiach. Ahora, para entender un poquito esto, porque tenemos que tener presente que es importante el tema de la luz. Por eso les dije que más que nada nos íbamos a centrar en esta Haftará, en esta parte. ¿Por qué es importante la luz? Porque si no hay luz, nosotros no vamos a poder entender cómo es el punto de nuestro caminar. Vuelvo a decirles, nosotros podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos la Biblia, pero si no hay un despertar en nosotros, hay muchas cosas que no vamos a entender porque está faltando esa luz. Faltando esa luz, la que va a iluminar, la que va a mostrarnos por medio de la palabra. Y esto lo relata un poquito el capítulo 59 de Isaías, sería el capítulo anterior. Entonces, para esto nosotros necesitamos prestar atención a estas palabras que las vamos a leer para entender esta composición del versículo 1 y 2 de Isaías 60, por qué está diciendo esto, y vamos a entender lo que está ocurriendo en el capítulo 59. Aunque no nos toca esta Haftará, pero vamos a leerlo porque nos va a abrir un poco y nos va a situar en el porqué el versículo 2 y 1 y 2 del capítulo 60. Así que vamos a buscarlo y también
Ya se los digo. Es muy interesante esto, vamos a buscar en el Brihad allá también, allí en Mateo. Vamos a buscar el texto, ya les digo. Espérenme un segundo por acá, estoy buscando algo. Vamos a buscar lo que nos dice Mateo. También téngalo presente a Isaías 59, porque vamos a seguir con eso para entender un poquito. Y Mateo, Mateo capítulo, vamos a buscar, capítulo 5, versículo 14 15 y 16. Es conocidísimo el texto para los que están hoy aquí conectados, para los que se vayan a conectar, seguramente les es muy familiar este texto. Quiero que lo leamos y tengamos presente porque acá está hablando de luz, está hablando de todo lo que el Padre quiere expresarnos como luz y que es muy necesaria para Israel. ¿Por qué? Porque dice que levántate y resplandece. ¿Por qué está diciendo eso? Porque ya está hablando que Israel lo va a poder hacer por la luz. Por la luz. Y dice, mire lo que dice Yeshua, está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Levántate y resplandece. Le está diciendo a Israel, Israel, vos vas a hacer luz. Pero la luz no va a venir de vos específicamente, sino dice, porque ha venido ya tu luz. Quiere decir que le está diciendo a Israel que tiene que ser luz, y el mismo Mashiach, que es la luz, le está diciendo al pueblo, vosotros sois la luz. Lo está diciendo a nosotros. Tengamos presente esto, porque es muy importante el punto de la luz. Ahora, dice Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, el versículo 105 dice, antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. Antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. Es muy importante. Este texto también es muy conocido porque lo conocimos por lo general con lámpara, ¿no? Dice lámparas a mis pies, tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no se está hablando de luz, no se está hablando que la palabra está hablando de qué es la guía, qué es la luz, es la que me va a abrir, ¿no? Me va a abrir el camino para caminar y dar pasos firmes, porque si yo no tengo una luz que alumbre el camino, es probable que si hay algo de interferencia en ese camino, me pueda caer, o pueda lastimarme, o pueda pasar algo y no pueda avanzar en ese camino. Sin embargo, cuando hay luz, ¿no? Cuando está iluminado, es más fácil evitar todo lo que pueda hacer interferencia en ese camino, pueda venir y aún no provocar nada, ni que me caiga o que me pase algo. Entonces, es muy importante eso. Lo mismo está haciendo referencia a la palabra, al Mesías, está haciendo referencia a esa luz, ¿no? Esa luz. Por eso Isaías está hablando a Israel que se levante y que resplandezca porque ha venido la luz. Y luego, miren lo que dice el Salmo 119, el mismo, el versículo 130, dice, la explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los pequeños. La explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los pequeños. Por esto es que lo que nosotros entendemos, que aunque nosotros estemos recién aprendiendo y estemos caminando y muchas veces decimos verdaderamente no sabemos nada, o sea, nos falta tanto aprender, sí, pero ¿saben qué?
la palabra nos va introduciendo y poco a poco vamos emprendiendo ese viaje, ese camino en la vida donde vamos dando pasos seguros y firmes porque Él va guiándonos por medio de su palabra. Es así, aunque a veces no lo podemos entender en la totalidad. Ahora, luego nos habla Hebreos también acerca de esa palabra que es viva, eficaz, que tiene un efecto, ¿no?, en nosotros. Está hablando la palabra como luz. Pero Isaías está hablando acerca de la luz, que ya tenés la luz, Israel, para alumbrar, ¿no? Y lo mismo está diciendo Mashiach aquí. Vayamos al capítulo 59 de Isaías. Volvamos un poquito a qué estaba sucediendo para que veamos el capítulo 60 ahora, estos dos versículos que van a ser como una explosión, si podríamos decir. Yo lo tomé desde el versículo 12, Isaías capítulo 59, versículo 12, y dice así: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Es muy del ciclo Teshuvá, muy de este mes, así que este texto nos va a explicar un poquito por qué nos está hablando luego Isaías 60 de levantarnos, ¿no?, de despertarnos, de resplandecer. Versículo 13, y al prevaricar y mentir contra Adonai, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, ¿no? Son como metáforas. Y la verdad fue retenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Adonai, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente, presta atención, y temerán desde el occidente el nombre de Adonai, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Adonai levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. Tremendas las palabras, pensando en todo lo que ha venido sucediendo con la separación, la división de las casas en Israel y la necesidad de esas palabras de esperanza. Dice, vendrá un Redentor a Sión. ¿Cómo no iban a leer? ¿Cómo no iban a estudiar? ¿Cómo no iban a prestar atención a las palabras de Isaías? Los profetas, y en el primer siglo vemos, estaban tan atentos, aun cuando no pudieron ver, pero muchos sí estuvieron apercibidos, esperando, con esa esperanza en su interior de que esto vendría. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Adonai, versículo 21, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Adonai, desde ahora y para siempre. Dígame, si esto no nos da la pauta que lo que Dios está recordando por medio de la boca del profeta Isaías a su pueblo es lo que hemos entendido hoy, y es por lo que nosotros estamos entendiendo y estamos caminando, y sabemos que nosotros, los que estuvieron en el Sinaí, recibieron la Torá, recibieron la instrucción del Padre, pero ese día no solamente estaban ellos ahí, también estábamos en nosotros, y porque dice a los hijos de tus hijos, y esa palabra no faltará en tu boca. Entonces la palabra no faltará de la boca de Israel,
Israel. Y luego nos está hablando el capítulo 60, luego de este versículo del capítulo 59, y dice, levántate y resplandece. Es como decir, bueno, la palabra ya está claro, sabemos que esto tiene que pasar, entonces a partir de ahora, levántate y resplandece, porque se acabó el tiempo del luto, porque se acabó el tiempo de la humillación, se acabó el tiempo de estar avergonzada. Es tiempo de levantarse. Esas son las palabras del profeta para Israel. Esas son las palabras de Yeshua en los días que él caminó y que estuvo con los discípulos y le dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz no puede estar escondida. No puede estar escondida. Tiene que brillar esa luz. Entonces, ¿qué le está diciendo a Yeshua? Vosotros sois la luz. Somos la luz. Pero no porque nosotros creamos que somos mejores, sino lo que está diciendo que nosotros está esa luz, está Mashiach, estamos trabajando con esa luz y estamos trabajando cada día en crecer y conocer los pasos y el corazón del Padre, y por esto estamos caminando en la Torah, caminando en su instrucción, entendiendo y avanzando y avanzando y avanzando en reparar, avanzando en aún trabajar por aquella luz que aún nuestros antepasados dejaron pasar. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de levantarse para Israel. Esta palabra fue para los días de Isaías, sí, pero también fue un adelanto para las generaciones que vendrían. Recordemos, los tiempos antes del primer siglo fueron tiempos también donde esta palabra estuvo trabajando y muchos esperando y haciendo correr la palabra para que en los días de Mashiach muchos se entendieran. Y en nuestros días también, habiendo pasado 2000 años, la palabra sigue trabajando y sigue trabajando en nuestros corazones y en cuantos más que están escuchando y están viendo este despertar. De hecho, el despertar es una realidad. ¿Por qué? Porque el Padre gestiona ese despertar, porque Él dice, y temerán desde el occidente, y dice el texto, y vendrá Sion el Redentor, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Y el versículo dice, y este será mi pacto con ellos, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse, no va a faltar de la boca. O sea, Dios lo dice, este es un hecho, esto va a suceder, y Él mismo empieza a gestionar, y de hecho Él ha empezado a gestionar ese despertar en los corazones. Y lo estamos viendo. Es una realidad. Esto pasó con nosotros y está pasando con muchas personas. En estos tiempos finales estamos viendo cómo el Padre está despertando a su pueblo. Está despertando a aquellos que están dormidos, a aquellos que no pueden ver lo que el sistema de opresión está haciendo y que está confundiendo aún a muchos que en algún momento entendieron la palabra. Entonces está viendo un tiempo de despertar. Es muy importante el despertar. El texto de Isaías de nuestra Jafdará dice, versículo 3 del capítulo 60, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quiere decir que las naciones verían a Israel a esa luz y verían a Mashiach. Es por esto que el texto anterior dice que las naciones están en tinieblas, pero la luz está posicionada sobre Israel. El punto es que Israel entienda esto y empiece a sacar esa luz, a mostrar esa luz. Pero no, vuelvo a decirles, no por nosotros mismos, sino que a contar, a hablar, a que se vea verdaderamente en hechos y palabras que realmente nosotros somos luz. Es por esto que al caminar en la Torá, al venir a la instrucción del Padre, hemos empezado a entender tantas cosas en nuestra vida y cuántas cosas estaban erradas, cuántas cosas estaban por un camino diferente, y el Padre nos enseña que por medio de esa palabra, por medio de esa instrucción, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Y es probable que haya muchos cambios, que haya muchas cosas que tuvimos que darle una dirección diferente a nuestra vida por causa de entender qué es lo que mejor y cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, dice el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y ya
todo lo que es esta Havdalah nos está hablando de esa glorificación futura, de esa restauración de Israel, de cómo volverían, y eso está pasando, eso está sucediendo. Lo que quiero que veamos que es tan actual esta Havdalah, que es tan actual estas palabras de Isaías, diciendo, este es el tiempo del regreso. Este es el tiempo del despertar, es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de caminar en luz. Y lo que significa caminar en luz, cada uno de nosotros tendremos que tomar un camino diferente al que veníamos. Tendremos muchas cosas que en nuestra vida provocar cambios por causa de la palabra y que Él está pidiendo a Israel que sea luz. Tenemos temores, tenemos miedo, es decir, nos cuesta a veces hacer cambios, nos cuesta decir, voy a tomar este camino que yo aún hay cosas que no estoy controlando. Pero recuerden que cuando nosotros empezamos a caminar en Emuná, y esto lo hablamos en la Havdalah anterior, damos pasos firmes. Somos, digamos, en otras palabras, estamos caminando seguros, independientemente de las situaciones que se avecinan a nuestra vida. Pero caminamos seguros. Caminamos tranquilos. Hay un montón de situaciones, sí, pero caminamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos quién está con nosotros. Y la palabra nos dice que somos luz. Y aún nosotros tenemos que iluminar en cosas simples y sencillas de la vida, en las cosas que hacemos, cómo nos conducimos, en la familia, con los hijos, en el trabajo, con las personas, en la relación. Hay un montón de cosas que el Padre está acomodando, está ordenando en nuestra vida. Seguramente nos provocan muchas veces dolor, puede ser que muchas cosas nos desestabilicen porque nos sacan de la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero verdaderamente el Padre nos está diciendo que esa palabra no va a faltar en la boca de los hijos, no va a faltar en las generaciones esa palabra que va a traer un orden a Israel, que le va a mostrar la luz y va a hacer que resplandezca. Entonces, digamos que este es el tiempo, en que nosotros estamos entendiendo que debemos caminar en luz. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender, y en conexión con la porción de esta semana, la porción dice que debemos entregarlo primero, ¿no? Y está haciendo referencia a cuando entres a la tierra, tienes que entregar lo primero de tus frutos y demás. Y yo llevaba esto a un sentido un poco más profundo, y decía verdaderamente, no porque no quiera decir que es importante lo que tenemos que dar en un sentido material, pero estamos entendiendo en este tiempo que todo lo que hacemos en nuestra vida es parte de entregar como esa ofrenda, ¿no? Entonces, conectando con estas palabras y con lo que vivió el pueblo en los días del exilio, y por qué Isaías va a hablar a Israel acerca de levantarse y resplandecer, es porque en algún momento cayó en humillación Israel, porque dejó de dar lo primero para el Padre. Dejó de darle lo primero, dejó de darle su vida misma, dejó de darle sus intenciones, su corazón, entregarle, que lo que hacían, saben que quizás Israel aún ofrendaba, pero cuando ofrendaba solamente como algo mecánico. Pero no había entendido la esencia de lo que significaba el mandamiento. No había entendido quizás en muchas ocasiones lo que significaba decir el Shema, ¿no? Y decir verdaderamente hay un solo Dios, y por qué el pueblo se desvió buscando la adoración a otros dioses y queriendo el favor, y lo vemos continuamente, que ellos buscaban el favor del Padre, del Dios de Israel, pero también buscaban el favor de otros dioses y le ofrendaban, y es como decir, quiero estar bien con uno y con otro, ¿no? Es como, por eso llegamos a un punto donde la pregunta de Elías, de por qué, hasta cuándo entre dos pensamientos, porque el pueblo caminaba como sirviendo a los dioses, pero no olvidándose del Dios de Israel, pero para ese favor, pero en realidad nunca terminó de entender lo que el Padre estaba pidiendo. Y bueno, sabemos que parte de olvidarse de muchos mandamientos, el pueblo fue llevado al exilio. Entonces, para que no sucedan nuevamente los exilios, para que no tengamos que vivir, como dice la parashá de esta semana, las consecuencias del obrar mal, de obrar contrario a lo que el Padre está pidiendo la instrucción, nosotros tenemos que entregarle lo primero. Tiene que ser lo primero, en mi tiempo, en mis pensamientos, en lo que yo deseo, y que no sea muchas veces mis deseos los que trabajen y estén primero, sino que sea el deseo del Padre.
que realmente en nosotros está el deseo de dar lo primero. Esa es la idea, mi primicia para Él. Y mi primicia puede estar enfocada en un montón de cosas, aún incluyendo lo que nosotros podamos darle a Él. Y nuestra primicia tiene que ser todo lo que soy, todo mi ser, todo lo que soy como persona, todo desde lo que se ve hasta lo que no se ve, debe ser lo primero para Él. Y podría dar miles de ejemplos de un montón de cosas, ¿no? De lo primero para Él. Nuestra familia primero, o sea, entregar nuestra familia para Él. Muchas veces nosotros nos adueñamos de nuestros hijos, pero nuestros hijos son de Él. Tenemos que recordar eso, recordar que lo que en nuestro matrimonio, por más que nos sintamos bien, pero recordemos que las primicias de nuestro matrimonio, todo lo que hagamos, tiene que ser para Él. Entonces tengamos presente lo que significa esto de lo primero, el reshit, que debemos entregar el reshit. Eso es lo primero, la primicia para el Padre. Entonces así esa conexión, no tenemos que llegar al exilio. Y conectando con Kitabó, entreguemos las primicias, entreguemos lo primero para Él, ¿no? Y sepamos que en la forma en que nosotros vamos a reaccionar a los mandamientos, a la Torá, a la instrucción del Padre, esos comportamientos van a tener consecuencias. A veces decimos, estamos frente a un Dios malo. No sé si es un Dios malo, no podríamos decir si malo o bueno, sino que tengamos presente que la instrucción nos plantea una forma en la cual debemos vivir por amor, porque en realidad por amor tenemos este manual de cómo conducirnos. Y es la manera que sabemos que de acuerdo a ciertas acciones, nuestra vida va a tener reacciones a esas acciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro comportamiento tendremos consecuencias. Eso lo vemos también en esta porción y en la que viene. Estamos trabajando esa misma línea. Ahora, muy interesante que en este ciclo de Teshuvá busquemos, indaguemos en nuestros pensamientos, en lo que hablamos, en nuestras acciones y permitir esa luz. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo, queremos ver la luz a pleno, si hay algo que interfiere esa luz, entonces no podemos ver con mucha claridad, ¿no? Es más que entendible. O sea, yo quiero que la luz en el día, más en un día radiante de sol, que entre la luz, por lo general lo que tengo que hacer es abrir las ventanas, abrir las cortinas. ¿Por qué? Porque no quiero interferencia a esa luz que va a entrar. Entonces en nuestra vida muchas veces hay interferencia y la luz no puede entrar por causamente todas esas cortinas que ponemos, esas capas, podríamos decir, que ponemos en nuestra vida, que no permitimos que permee la luz. Entonces lo que le está diciendo Isaías a Israel es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de resplandecer y que recuerde por sobre todas las cosas que ya los días están prestos para, ¿cómo decir? Estamos en el tiempo, podríamos decir así, en el tiempo donde Israel tiene que brillar. Ya la luz la tenemos, está delante nuestro y la luz está, eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar pasar esa luz. La luz que viene del Padre, la luz de la palabra, lo hemos visto, para que pueda iluminar el camino, para que no haya nada en el medio que se interponga en esa luz al caminar. Quiero caminar por las sendas del Padre y quiero hacerlo de la mejor manera y quiero hacerlo muy atenta y no que haya ninguna interferencia en esta vida. Entonces, terminamos con esto. Dice el versículo... Versículo 21 y 22 del capítulo 60, y con esto termino, dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Adonai, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte, ¿no? Y está hablando acerca de aquellos que no fueron tenidos en cuenta, Israel, que fue tenido a poco, que fue humillada, que fue todo lo que pasó
el Padre habla de esa posición que le da a su pueblo, y aquel que no era, que parecía que estaba tenido a menos, ahora el Padre va a levantarle el honor, levanta el honor a Israel, nos ha provisto de luz, nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Eso es para mí, eso es para usted, eso es para todo nuestro pueblo, y para las naciones está el ofrecimiento también. Aquellos que están con la venda es el tiempo de sacarla. Los que están con los oídos tapados es el tiempo de abrirlos. Es el tiempo del despertar, es el tiempo del sonar del shofar, es el tiempo de venir, de volvernos al Padre. Así que les animo en esta mañana a volverse. Si están mirando esta transmisión, aquellos que van a mirar esta transmisión, por favor, es el tiempo de indagar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de sincerarnos. Estamos llegando al 15 de septiembre, a la caída del sol, es Rosh Hashanah, es Yom Teruah, el tiempo de donde nos presentamos, donde es muy importante ese día, nadie tiene que perderse ese día, y estamos en un tiempo de evaluación. Fíjate todo lo que ha pasado en este ciclo en tu vida, pero prepárate para las metas, porque este 15 se van a renovar, se va a renovar todas esas metas, todo lo que tenemos ya planteado para el próximo ciclo. Así que preparados, anotando, si querés anotar lo que querés dejar atrás, y anotar lo que viene, lo que querés, lo que estás en esas metas, lo que estás proyectando, porque estamos en un tiempo de avance, estamos en un tiempo de la luz y el resplandecer de Israel. Quizás las circunstancias, las crisis, todo lo que digan alrededor pueden a veces querer opacar esa luz, pero que no lo hagan. Caminamos en Emuná, caminamos en Shalom, en la instrucción del Padre. Y es tiempo de resplandecer. Y me tomo las palabras de nuestro Mashiach Yeshua, que él dijo: vosotros sois la luz. Y esa luz no se puede esconder debajo de un mueble. La luz tiene que estar en alto, tiene que brillar y tiene que resplandecer, tiene que verse. Pero para que esa luz alumbre a las naciones que están en tiniebla. Que tu luz alumbre, que tu luz alumbre. Que lo que hay en vos, de la palabra y el depósito que hay en tu corazón, alumbre a aquellos que te rodean, aquellos que están a tu alrededor, aquellos que son tu familia, aquellos que ocasionalmente te puedas encontrar, que esa luz alumbre. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar, sí, la estamos haciendo, pero eso no significa que no brille aquello que ya está en orden, que está enderezado en nuestra vida. Que tu luz alumbre, no solamente en este día de Shabbat, sino en todos los días de tu vida, lo que hagas, donde te conduzca, donde andes, donde camines. Y recuerdes, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tenemos un solo Dios, a uno solo le servimos, y con él caminamos de la mano todos los días. Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov, que tengan una hermosa semana en lo que vendrá. Recuerden, para los que están enterados y para los que quieran y sepan, esta tarde tenemos una transmisión muy especial acerca de el patrón de creación de los niveles del alma. Muy interesante, esto tiene que ver con una preparación también para antes de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, el 15 de septiembre, porque estamos en tiempos de preparación. Así que animo a conectarse, pueden ir al Facebook de Quejilá Casa del Rey, ahí tienen toda la información, también pueden escribirnos a ese WhatsApp que está ahí y lo podemos conectar. Es muy fácil, muy simple, pueden conectarse por el Meet, que es el programa que pueden entrar, pero también muchos pueden verlo por Facebook. También va a ser transmitido. Bueno, desde ya la invitación está para todos. Recuerden ir, dar me gusta en Casa del Rey, en YouTube, a nuestro canal, y también pueden suscribirse. Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov, y recuerden, vosotros sois la luz, y la luz no se puede esconder. Shabbat Shalom para todos.